Si os parece, vamos empezando. Vamos a empezar. Leemos la oración a Jesús y luego acabamos con la de la Virgen, como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, y luz que llega a este mundo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes tiempo de abrir el libro rompiendo el sello. Tú solo, tú te diste cuidado a nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer el misterio del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos todos. Vamos a seguir con nuestro curso de las cartas de San Pablo. Y vamos a continuar donde lo dejamos el lunes pasado, de la carta a los de Colosas, a los colosenses. Solo a efecto de recordatorio, deciros que es una de las cartas de la cautividad, y acabábamos con aquello de la reprimenda o la réplica que San Pablo hace a estos pseudoapóstoles que estaban con aquella falsa humildad, expresiones de no coges, no cojas, no gustes, no toques. O sea, estamos en el final del capítulo 2 de la carta a los de Colosas. Y él, seguramente que esto, si tuviéramos un vídeo como ahora, que se recoge todo el vídeo, veríamos que San Pablo lo dice con una fina ironía, remedando quizá el lenguaje de los judaizantes que posiblemente lo usaban. Qué lejos están estos judaizantes del auténtico cristianismo. San Agustín, es una frase a la que recurrimos muy a menudo, como sabéis decía, ama y haz lo que quieras. O sea, déjate de gacetas, hombre, que lo que importa es esto. Eso de los falsos ascetismos, hoy también se da, y seguro que conocéis a más de uno. Pero mirad, los ascetismos o la relación íntima con Dios hasta el nivel de la ascesis es reservado prácticamente a los santos. No quiero decir que nosotros nos excluyamos, tenemos que tender a ello, obviamente. Pero como Dios quiera, cuando Dios quiera, con libertad de espíritu. Y si ahora pide sacrificio, sacrificio. Y si ahora pide descanso, descanso. Y si pide bailar, bailar, hombre. O sea, con mucha libertad de espíritu. Este próximo capítulo trata, que vamos a empezar ahora, trata de la unión con Cristo glorioso, principio de vida nueva, y anima a buscar las cosas del cielo, la vida escondida en Cristo y una serie de recomendaciones generales que vamos a ir viendo, que vamos a ir valorando. Y vamos a leer de este capítulo 3 ahora, del 1 al 8. ¿De cuál? ¿De Colosenses? Sí, de Colosenses, donde estamos, 3, del 1 al 8. Si fuisteis pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo vuestra vida, entonces también os manifestaréis tan gloriosos con Él. ¿Sigo? Sí. Huid de los vicios antiguos. Mortificad vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la liviandad, la concupiscencia y la avaricia, que es una especie de idolatría, por las cuales viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía, y en las que también vosotros anduvisteis un tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora deponed también todas estas cosas: ira, indignación,
maldad, maledicencia y torpe lenguaje. Perfecto. Palabras groseras, dirá en otras traducciones, ¿no? Recuerda Pablo a los cristianos de Colosas que habían muerto y han resucitado a una nueva vida. ¿Dónde? En el bautismo. Una vida gloriosa que aparecerá en todo su esplendor, en toda su magnificencia en la parusía, cuando Cristo vuelva, en su segunda venida. Pero por ahora, nos dice a nosotros, está escondida en Cristo. Y para que algunos digan que el pecado no existe, Pablo enumera con toda claridad una serie de acciones que dejamos a los listos de turno, a los entendidos, catalogar si es pecado o no es pecado. Y ahí va: fornicación, impureza, liviandad, avaricia. Dice que son una especie de idolatría, porque ciertamente, cuantos ha citado, suponen en el fondo un buscarse a sí mismo, una adoración de sí mismo, hacer lo que yo quiero. Mi Dios soy yo, lo que yo diga, como yo piense. Luego es efectivamente una especie de idolatría. Pero también hay cristianos que, escandalizados de tales pecados, que dicen yo ahí lo llevo, ¿no?, pues no consideran como pecados la ira, la indignación, la maledicencia. Y perdonad que al citar maledicencia repitamos lo que tantas veces hemos comentado. La maledicencia, en el pecado de maledicencia, que casi por la etimología de la palabra lo sacamos, maldecir o decir mal, entre ellos está la murmuración. ¿Recordáis lo que es murmurar? Porque sabemos que calumniar es decir mentiras, por supuesto. Mentiras que hacen daño al prójimo, que dañan al prójimo. Pero parece que olvidamos que murmurar es decir verdades sin motivo ni razón para decirlas. Pero ojo, que también dañan al prójimo, degradan al prójimo. Te digo en secreto que, en fin, no lo digas a nadie, pero etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la maledicencia. Y cita también el evitar no solo la lujuria, sino las palabras torpes. En una palabra, cuanto proceda de un temperamento amargado contra el prójimo. Y es que esto es facilísimo, ir de menos a más, de ir metiendo la patita. Empezamos por la maledicencia, seguimos riendo un chiste verde, y lo siguiente es contar yo el chiste verde. Pues eso son palabras torpes, es lo que está diciendo, que tenemos que tratar de evitarla. Pero vamos a seguir leyendo. Nos habíamos quedado en el 8, ¿verdad? Pues ahora leemos del 9 al 11 de este capítulo 3. No os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja condición con sus prácticas y habéis revestido la nueva, que por el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, en la cual no se distingue griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro y escita, esclavo y libre, sino que el Mesías lo es todo para todos. Cristo en todo e en todos. Esta cita la recordamos porque hemos recurrido a ella cuando queríamos ver cuál era el pensamiento de Pablo respecto a un polo y a otro, respecto al hombre, respecto a la mujer, respecto al judío, respecto al griego. Y aquí lo deja súper claro. No hay ni griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, etcétera, ¿no? Jesucristo dijo que Satanás es padre de la mentira, y esto lo dijo explícitamente. Esto viene, os lo digo, aunque no lo busquemos ahora, en Juan 8:44, porque estamos tan acostumbrados a oírlo que a lo mejor que nos parece que es una frase hecha en la iglesia, que Satanás es padre de la mentira. No, lo dice ahí, ¿no? Y el primer pecado, si os acordáis, lo obtiene Satanás mintiendo, engañando. Quiere decirse que nada más opuesto a un cristiano que ser mentiroso. Y no obstante, el engaño, la mentira, es desgraciadamente hoy uno de los pecados más generalizados. Así nos luce el pelo, claro. Y es que hay que
Y yo siempre digo de menos a más o de más a menos, como queráis. Si vamos de menos a más, empezamos por saber las mentirijillas que nos decimos entre nosotros. El corroborar una cierta cosa que has oído sin haberla hecho tuya, sin haber comprobado que eso es así. Y tú lo sigues repitiendo y mientes y te quedas tan fresco, ¿no? Y llegas al político de turno que dice A y hace B. Y ahora, si queréis, lo cogéis de arriba a abajo. Os encontraréis exactamente lo mismo. Y esto, no lo olvidemos, es estar en brazos del padre de la mentira. Y hemos leído que entre los revestidos del hombre nuevo no hay ningún tipo de distinción, ni de clase social, ni del género humano. Y concluye, un solo cuerpo, Cristo en todo y es todo en todos. Un solo cuerpo y muchos miembros, que es lo que él repite una y otra vez. Hemos dicho que en el orden nuevo no hay distinción. Bueno, nos hemos equivocado. No debería haber. Pero estamos en un mundo que a medida que se descristianiza, se va fraccionando más y más. O lo que es lo mismo, no somos capaces de despojarnos del hombre viejo. Tirar de una vez ya el hombre viejo y ir al hombre nuevo. Y claro, como Pablo no se limita a decirlo, sino que lo ilustra, es una de las razones por las que tanto nos gusta Pablo, porque le entendemos Topisky, igual que una de las razones por las que está todo el mundo siguiendo las cosas del Papa actual, es porque le entiende Topisky, sobre todo en el mundo, claro, de habla hispana, porque cualquier cosa que se le ocurre fuera del ámbito oficial lo suelta en español, con lo cual nosotros nos enteramos de todo. A mí me hizo muchísima gracia, la frase que dijo él en Río a los jóvenes: ¡haced lío! O sea, como diciéndose, hay que moverse al ataque, a por ellos. Esto es cosa nuestra, hay que moverse. Bueno, pues te entienden, o sea, lo entiendes perfectamente. Pues claro, a Pablo le entendemos. ¿Y qué hace ahora? Pues explicarnos lo que es el hombre nuevo. Sabemos lo que hay que desechar, vamos a ver lo que tenemos que fomentar, vamos a ver lo que tenemos que conseguir. Y leemos ahora del 12 al 15 del capítulo 3, ¿dónde estamos? Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revestidos de compasión entrañable, amabilidad, humildad, modestia, paciencia, soportaos mutuamente, perdonaos si alguien tiene queja de otro, como el Señor los ha perdonado, así también haced vosotros. Y por encima de todo el amor, que es el broche de la perfección. Actúe de árbitro en vuestra mente la paz del Mesías, a la que habéis sido llamados para formar un cuerpo. Sed agradecidos. Y sed agradecidos. De suma importancia es que entre estas obras, humildad, mansedumbre, paciencia, pone por encima de todas la caridad, que dice es vínculo de amor, y como no, todo en orden a que formamos un solo cuerpo, es su doctrina repetida. Vamos a seguir leyendo de este capítulo 3, ahora 16 y 17, otra voz. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y dando gracias a Dios en vuestros corazones. Y todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Perfecto. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Eso supone vivir el Evangelio, con todas sus enseñanzas, pero a la vez íntimamente explorada y asimilada, y con ella poder amonestarse mutuamente con sabiduría. Fijaros qué consejo más bonito. Si alguien os dice por qué venimos aquí los lunes a Fe Católica y le dices, mira, por hacer cumplimiento del versículo 16 y 17 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, dice, ¡bah, qué listo!, ¿no? Es que es eso estamos haciendo, ¿no? Intentar que la palabra de Dios nos penetre de tal modo que sus enseñanzas
incluso nos sirvan para amonestarnos mutuamente en la caridad. ¡Qué objetivo tan bonito! Con sabiduría, claro, sabiendo lo que se habla. Y la mejor forma de hacer todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre, como hemos escuchado, es sencillamente hacer todo como lo haría Jesucristo. Esto se lo oí yo a un hombre de Dios, un director espiritual, que siempre decía: ante la menor duda, plantearos, ¿qué haría Jesucristo ahora? Dice, y tendréis luz para saber por dónde hay que andar, ¿no? No olvidemos que somos personas en dependencia de Él, en dependencia de Cristo, que formamos un solo cuerpo con Él, y de su vida vivimos. El sarmiento que no está unido a la vid no tiene vida. Y no nos extrañamos de la de veces, unas más directas, otras menos, el misterio de un solo cuerpo. Tan clavadas quedaron en Pablo las palabras de Jesús el día de su conversión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es de extrañar que intente llevar a este misterio al fondo del alma de todo cristiano. Y eso lo estamos viendo por doquier, en todas las cartas. En el pasaje leído se nos dice algo que no sé si lo tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta que cantar y salmodiar es orar. ¿Sabemos rezar con la Biblia? Hoy, ya gracias a Dios, y en no pocas iglesias y otros ámbitos, se reza con las horas. Es decir, laudes, intermedia, vísperas, completas. La liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia, que, como sabéis, es orar con himnos y salmos, como dice Pablo. Y en esta carta a los colosenses, y que tiene de peculiar que es la iglesia entera, universal, la que reza a la misma hora y todos con las mismas palabras. Ahí está la fuerza. Es decir, nosotros podemos orar a cualquier hora, evidentemente, ¿no? Santa Teresa decía que Dios está entre los pucheros. Y si mientras escribo a máquina, bueno, ahora ya al ordenador, o hago las camas, o no sé qué, yo puedo estar orando. Pues claro que sí. Ojalá llegáramos a la oración continua del monje oriental, ¿no? Que continuamente estaba orando a Dios. Contaban una anécdota que seguramente que la habéis oído, o por lo menos ya la he contado yo en alguna ocasión, de un misionero que estaba tan íntimamente unido con Cristo que le contaba todo, que le comentaba todo. Era como ese amigo invisible de los niños, ¿no? Ese amigo que tienen y que se va diciendo, ¿y con quién hablas? Pues amigo invisible, ¿no? Bueno, pues eso lo hacía este misionero. Pues ahora, señor, vamos a hacer esto, pues tenemos que hacer lo otro, pues bueno. Y llegó a la estación de tren a coger el billete y dice: 2 a Katanga. O sea, sacó 2 billetes directamente. O sea, le salió que alguien venía con él y había que sacar un billete, ¿no? Pues eso es la oración continua. Y decir, Señor, que esto o que aquello. Por supuestísimo, no desechamos ningún tipo de oración. Pero tengamos en cuenta que estas oraciones, esta oración oficial de la Iglesia, lo que tiene de peculiar es que los cristianos del mundo entero, a la misma hora, le piden al Señor las mismas cosas con la misma palabra. Vosotros os creéis lo que decían de los chinos, ¿no? Si todos los chinos les diera por dar un salto a la vez, harían girar la tierra. Pues eso es respecto de la oración del Señor, todos a la vez pidiendo algo. ¡Wow! Esto lo digo un poco como enlace. Lo que rezáis, que yo sé que algunos rezáis la liturgia de las horas, tened este pensamiento presente cuando volváis a coger de nuevo el libro de oraciones. Pues bien, el final de este capítulo son preceptos particulares de la moral familiar y que necesitamos escuchar con oídos limpios, es decir, sin prejuicios. Porque Pablo, vamos a ver, que como siempre, receta para un lado y receta para el otro. Mejor que nada escucharlo. Vamos a leer ahora del capítulo 3, del 18 al 25. Mujeres, estad sumisas a vuestros maridos como conviene en lo que mira el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no os irritáis contra ellas. Hijo, obedecer a vuestros padres en todo,
porque os complace al Señor. Padres, no excitéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, someteos a todos vuestros amos de la tierra, no con sumisión fingida, como si trataseis de complacer a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacedlo con gusto, como si sirviese al Señor, no a los hombres, reconociendo que recibiréis en cambio el pago de la herencia. Servir a Cristo el Señor. El ofensor recibirá el castigo de su ofensa, pues en Dios no hay excepción de personas. Lo más bonito que dice al final: en Dios no hay acepción de personas. Somos nosotros los que hacemos acepción de personas y seleccionamos unas veces físicamente y actuamos, y otras mentalmente, porque desacreditamos determinada opinión, determinado modo de actuar, cuando no estamos autorizados a hacer ningún tipo de juicio. El pasaje este que acabamos de leer tiene mucha semejanza con los preceptos que se dan en la carta a los Efesios y que veremos ya hoy. Vamos a empezar a tratar ya hoy porque estamos acabando la de los Colosenses. Y allí aborda el tema entre familiares, incluidos esclavos y amos, que en aquella cultura formaban parte del entorno familiar. Y es interesantísimo el consejo que dice: hacer de todo corazón como hecho para el Señor y no para los hombres. Es decir, que lo que estoy haciendo, si soy hijo a mi padre, o si soy padre a mi hijo, si soy esposo a mi esposa, o si es mi esposa a mi esposo, como si fuera el Señor. No es que sea mi esposa ni mi esposo, es que es el Señor. Pues con ese pensamiento seguro que no nos equivocamos. A mí la primera vez, os tengo que confesar, que cuando leí esta cita me dio cierto alivio. Y dices, hombre, ¿por qué? Pues porque habla de los hijos para los padres. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan atocados. Yo veía determinadas conductas en algunos padres y en momentos concretos en el mío, que no hay derecho. Es que es una injusticia. Pero ¿cómo puede? Y me encontré con esta cita, me dice, jolín, o sea que los padres también se equivocan, los padres también meten la pata. Y dice que no exasperen a sus hijos con el fin de que no les causen un perjuicio. A lo mejor es partidista y aprovechado por mi parte, pero así, en petit comité os lo cuento, no se lo digáis a nadie. Es decir, y cuando os digo que reparte para los dos lados, es verdad, es que no deja, vamos, títere con cabeza, ¿no? ¿Y qué diremos? Eso, reciprocidad constante, de marido, mujer, mujer, marido, porque cuando empieza dice que eso es grato al Señor. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor, o sea, no de cualquier manera, ni sumisas porque sí. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, o sea, porque esto es grato al Señor. Pero si es que está más claro que el agua. No entiendo por qué muchas veces nos quedamos en un solo punto. No, él reparte para un lado y para otro. Bueno, vamos a leer ya este último capítulo de la carta a los Colosenses, que son sus últimas recomendaciones. Y es que perseveren en la oración, que se conduzcan con sabiduría, con discreción, en sus relaciones con los no cristianos. Leamos del capítulo 4, del 1 al 6. Amos, proveed a vuestros siervos de lo que es justo y equitativo, mirando a que también vosotros tenéis amo en los cielos. Aplicaos a la oración, velad en ella con hacimiento de gracias, orando a una también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo, por amor del cual estoy preso, a fin de que lo pregone según conviene que yo hable. Comportaos discretamente con los de fuera, aprovechando las ocasiones propicias. Sea vuestro discurso con gracia, sazonado con sal, de manera que sepáis cómo os convenga responder a cada uno. Perfecto. El primer versículo, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo,
Forma parte del pasaje anterior, o sea, nos había quedado la respuesta, ¿no? Lo que al esclavo, y ahora faltaba la recomendación al amo. Yo siempre digo que hay que meterse en el marco histórico para entender todo esto, porque si no parece que es que San Pablo está diciendo que eso de la esclavitud está bien. No. Es que en aquella época esto era así y formaban parte del entorno familiar. Y si queréis traducirlo a nuestro tiempo, decir jefes, jefas, patrones, patronas y empleados, y os queda cuadrado. Lo entendéis perfectamente. Y pide que suplique a Dios le abra nuevas puertas, o sea, nuevos campos que evangelizar. Y vemos que escribe estando preso, pues ha hablado de que se encuentra entre cadenas, ¿no? Y algo que al menos los eruditísimos y los más que piadosísimos debían tener en cuenta. Y es que al hacer apostolado no hay que ser rollo, ni pelmazo, ni pretender parecer sapientísimo. No. Nuestra conversación, nos dice Pablo, que debe de ser agradable y salpicada de sal. Es una clara recomendación, desde luego, al apostolado seglar. Y nosotros, como tales, lo debemos intentar en nuestra vida ordinaria. Pero creemos que también sería de utilidad, o lo deberían tener en cuenta, algunos sacerdotes que no pocas veces, por falta de interés y preparación del tema, y algunas homilías son verdadero rollo y no conectan. Unos es que hasta se pasan. Estoy pensando en alguno ahora que le han hecho cura párroco y toda su vida ha estado de instructor y conferenciante y dando tantas de ejercicios. Luego tiene en su mente, en su cabeza, una charla de 50 minutos. No, señor. A ver, quiero decir, una homilía, como dicen, bueno, es un refrán que dice por ahí los cazadores. Eso es, poquita cosa agradable, bien dicha, 4 ideas claras. Tomemos nota, gracia y donaire, dice Pablo, de modo que no repela nuestra conversación al interlocutor. Volvemos a nosotros para no quedarnos centrados en locuras. Y sabéis, una de las cosas que agrada más al que nos escucha, que se sienta escuchado, que le escuchemos a él, no sea que tanto queramos evangelizar que nos pase lo del cuento. Aquel que se casó y estuvo los 30 primeros años sin decir una sola palabra a su mujer. La quería tanto que no quiso cortarla. Ya sé que es un chiste un poco machista, ¿no? Pero bueno, con esto lo que queremos decir es que hay que escuchar al otro. Que los monólogos, aunque estén muy de moda, no conduce al entendimiento. Por eso decimos que estamos en Fe Católica en particular abiertos a vuestras preguntas, a vuestras dudas, que no sea venir y escuchar, que si tenéis la más mínima duda y si no la sabemos, pues se la preguntamos al pater y si no a quien sea, pero que sea un entendimiento, ¿no? No dudéis de verdad en hacerlo. Seguimos leyendo y ahora vemos distintos saludos. Comienza con los saludos de parte de los compañeros que se hallan entonces con él y luego los de su parte personales a leer del capítulo 4, no sé si estabas ahí, versículo 10 al 17. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, de quien recibisteis instrucciones. Si recurre a vosotros, acogedle. Y Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos judíos que trabajan conmigo por el reino de Dios. Ellos me sirvieron de consuelo. Os saluda Epafras, vuestro compañero, siervo de Jesucristo, que continuamente se esfuerza suplicando por vosotros para que os mantengáis firmes y totalmente sometidos a la voluntad de Dios. Soy testigo de lo mucho que se preocupa por vosotros, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico tan querido, y Dimas. Saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa.
Cuando vosotros hayáis leído esta carta, procurad también sea leída en la iglesia de la Odisea y la de la Odisea, leerla también vosotros. Decid a Arquipo que procure cumplir el ministerio que el Señor le ha encomendado. Perfecto. Ya sabéis quién es Epafras, ¿no? Que ha salido antes, es presuntamente el que había evangelizado esta comunidad. Y este Arquipo es probable que sea un siervo, un diácono, más bien, o sea, quien está al servicio de aquella comunidad. Y a través de estos saludos observamos, primero, que estaba preso, y con él otro, que se llama Aristarco. Segundo, que también está Marcos. Este Marcos es Juan Marcos, el evangelista, lo cual indica que aquel enfado que tuvo cuando estaban en el primer viaje y que se narra en los Hechos de los Apóstoles, los antiguos que estuvisteis en el curso de Hechos, os acordaréis que partieron la cuchara porque el niño se echó atrás y entonces empezaron a evangelizar en dos puntos diferentes, pero porque Marcos se rajó, que era un chavalillo, y Pablo, que tiene ese carácter, dijo, pues no, si se raja no hay nada que rascar. No debió de durar, digo, mucho aquel enfado, puesto que ahora se encuentra con él. Parece ser el regaño aquel con su tío Bernabé, pues pasajero. Muy importante, pues la diferencia entre el enfado de un cristiano y uno que no lo es que es frecuente que el enfado del no cristiano dure a veces, no perdone, intente venganza, etcétera, etcétera. Y el enfado del cristiano debe pasar enseguida. No puede quedar rencor. Que no se oscurezca el sol sin haber intentado reconciliarte con tu hermano. Y tercero, si Marcos y Bernabé y Jesús, llamado justo, dice que son de la circuncisión, por lo tanto son judíos. Y luego, por separado, habla de Lucas, mete a Lucas, que es, como sabemos, un gentil, que fue un gran colaborador de Pablo y que fue el autor de Hechos de los Apóstoles, médico queridísimo de Pablo, y se le va a reducir, y al que vemos o veremos luego también en la segunda carta a Timoteo, en el final de su vida, en lo que se considera su testamento, que dice, solo Lucas está conmigo, nos dirá allí. Pues bien, en cuanto a la epístola que hace referencia escrita a la Odisea, no sabemos si existió y se ha perdido, no nos ha llegado. Tal vez, o como creen la mayoría de las comentaristas, pudiera referirse a la carta que conocemos como a los Efesios y que veremos ahora ya a continuación. Y advertiros que sí hay por ahí una carta apócrifa titulada Ad Laodicenses, pero no merece consideración y ya fue desechada pues en el siglo IV. No al lugar. Lo que se nos enseña con toda seguridad es que Pablo escribía, y aunque fuese una iglesia determinada y la carta tuviera carácter particularísimo para esa iglesia, podían ser leídas en las reuniones que celebraban el culto, o lo que se llama, lo que veríamos en los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan, sus primeras misas. La misa primera que dijo Jesús, ¿qué tenía? La consagración, la acción de gracias y la comunión. Punto. Si ahora hay, primero, reconocimiento de los pecados. Segundo, afirmar nuestra fe. Tercero, ruegos y súplicas. La liturgia de la palabra. Lecturas. Antiguo Testamento, Salmo, Nuevo Testamento y Evangelio. La misa nuestra actual se ha ido configurando en virtud de una serie de aportaciones, todas necesarias, todas. Pero y si lo traigo aquí a colación es porque lo de la liturgia de la palabra, el saber unos de otros, fue desde la primerísima hora. Sin duda, en la Eucaristía primera, en aquella fracción de pan, hay carta de Pablo. Y leerían la carta que habían recibido de Pablo y se enterarían todos de Colosas. Y dice, cuando termine de leer esta carta, pasárselos a los de al lado. Pues bien,
Advertiros, como digo, eso, que hay una apócrifa, pero que no merece la pena, el propio San Jerónimo ya la desechó. Lo que se nos enseña, con toda seguridad, es que Pablo escribía, y aunque fuese una iglesia, los demás la leían. Y esto se explica también la rapidez con que desde los primeros años fue conocido todo el epistolario paulino en la primitiva iglesia, y la profundidad doctrinal de muchos de sus pasajes que desde luego interesaban a la iglesia entera. Ya lo estamos viendo nosotros. Ya, no sé, os menciono solo Corintios y Romanos, por mencionaros algo, pero que tienen una doctrina bárbara, desde la propia institución de la Eucaristía hasta, bueno, pues hablar de lo que es bueno y no bueno en el matrimonio. O sea, doctrina. Este arquivo, como os digo, o como se piensa, sería seguramente, al atender el ministerio, fuese diácono de aquella iglesia de que evangelizó Epafras, y que sería seguramente que la atendiera en su ausencia. Y vamos a leer el último versículo, 18. El saludo es de mi mano, Pablo. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Como vemos, otra carta en la que el apóstol hace constar que el saludo es de su mano. Es como dar autenticidad notarial y garantía de que cuando dice la carta, es suyo. Es de Pablo. La frase "acordaos de mis cadenas" condensa ante los colosenses sus sentimientos en esos momentos, y vale por todo en la exhortación. No hay que dar más detalles. Acordaos de cómo estoy, ya está. Estoy prisionero por Cristo. En Roma, ¿no? Estaba en Roma. Sí, estamos en el final de la prisión romana de Pablo, más o menos, el año 62, 63, y desde allí escribe también la carta circular que vamos a ver ahora, que es la conocida como carta a los Efesios. Éfeso, para que nos hagamos una pequeña idea, ¿tenéis el mapa que os di el primer día? ¿O lo habéis dejado en casa? Bueno, mentalmente. Éfeso fue la población más importante del Asia Menor. Competía con Alejandría y con Antioquía. Y en tiempos de la carta era la capital de la provincia romana de Asia, rivalizando con Corinto. Es el extremo más occidental de nuestra actual Turquía, ya al lado del mar Mediterráneo. Allí estaba en Éfeso una de las 7 maravillas del mundo, el famoso templo de Artemisa, la diosa oriental de la fertilidad, que los efesios decían que había bajado del cielo, la Diana romana. Gozaba de una gran actividad industrial, especialmente orfebres, es decir, lo que hacían imágenes, y era también centro de refugio de peregrinaciones. Y para colmo, el templo de la diosa era lugar de refugio, por lo que abundaban asesinos y maleantes. Todavía aquí en la Edad Media, si habréis visto alguna película o leído algún libro de aquella época, de "me acojo a sagrado". El "me acojo a sagrado" era meterse en una iglesia y era "no me pueden tocar". Era como jugando a los niños, casa, ya no te pueden dar, ¿no? Ya no te tocan. Pues eso era el templo de la diosa Artemisa, lugar de refugio. Entonces había, pues eso, de todo, de cada casa peor, porque habían ido de un sitio y de otro. Se daba obviamente la superstición generalizada, y sabemos que cuando Pablo llegó, los cristianos de allí ni habían oído hablar del Espíritu Santo. Un detalle interesante es que gracias a Pablo la gente abandonó sus prácticas de hechicería, de superstición, quemaron rollos, papiros, tablillas de magia por valor de más de 46.000 pesetas oro. Pero claro, no es un poco comparable con lo que el euro nuestro ya ha crecido. Os diría que es una cantidad considerable para aquella época y para aquella pequeña población. Una burrada, como dice la de Antonio Banderas, una jarta. Antonio, te quiero una jarta. Pues eso, una jarta de dinero que
fruto de su conversión, quemaron allí. Allí hizo Pablo tantos milagros que hasta sus delantales los cogían y a trozos los aplicaban a los enfermos que sanaban con su contacto. Claro que la fe no es el delantal de Pablo, para que nos hagamos una idea. Fue allí, precisamente en Éfeso, donde Pablo abrió una escuela y en ella evangelizó más de 2 años, atendiendo a un sinfín de gente que pasaban por allí, por Éfeso. Estamos hablando del año 54, más o menos, de nuestra era. Los judíos eran numerosos y desde luego no eran bien vistos, no gozaban del favor popular. A pesar de ser por el culto a la diosa lugar de disolución, la labor de Pablo fue tan eficaz que muchos abrazaron la fe, por cuyo motivo sufrió Pablo una violenta persecución y quiso salir para Siria, no sin antes haberse conjurado los judíos para cargárselo, por lo que tuvo que cambiar de planes y marchar a Macedonia. Todo esto es introducción para meternos un poco en el ambiente, ¿no? Porque luego todo esto lo vamos a ir viendo con detalle en la carta. Finalmente, diremos que Éfeso, según la tradición, allí estuvo la Santísima Virgen María con el apóstol Juan. Si bien la tradición es de carácter dudoso, lo cierto que existe un templo que lo conmemora. Y en Éfeso, también como sabréis la mayoría de vosotros, se celebró el famoso concilio, el concilio de Éfeso, que definió la Theotokos, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que tuvo lo suyo, ¿no? Lo más probable es que la carta la escribiera Pablo desde Roma, preso como hemos dicho, y se da casi por seguro que junto con esta y la de Colosenses que acabamos de comentar, escribiera también esa mini obrita, esa mini carta o billete, como le dicen algunos, a Filemón, que es una joya, ya lo aviso, cortita, pero vamos, llena de equilibrio, llena de ternura, donde se pone más de manifiesto las virtudes y cualidades humanas de Pablo y la fe de Pablo. Ya llegaremos a ella. Aunque esta carta, que vamos a ver ahora, desde antiguo aparece con el título de A los Efesios y que en ella leemos a los santos que están en Éfeso, existen opiniones y dudas de que la carta fuera dirigida única y exclusivamente a los fieles de Éfeso, al menos en exclusiva, como digo. Muy bien, podía tratarse de una carta circular, como se ha apuntado y es en la que inciden la mayoría de los exegetas. Orígenes, San Jerónimo, Santo Tomás y otros opinan que efectivamente fue dirigida a Efesios, pero la crítica interna no lo da por ver. Veamos. En el capítulo 1 habla a los lectores como desconocidos, pues dice que conocen su fe de oídas. No hay alusiones a hechos o circunstancias concretas como encontramos en otras. No hay saludos personales, diciendo también en el capítulo 3 que solo sabían de él por oídas. Todo ello ha hecho suponer a algunos que bien podría tratarse, como os decía hace un momento, de esa otra carta dirigida a la Odisea que hemos escuchado en Colosenses, hablando de esa desaparecida carta, donde no había estado nunca el apóstol. En general, otros opinan que se trata de una carta circular para toda la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso. Y esta opinión, os puedo decir que hoy es la generalmente más aceptada. Algunos han querido ver una semejanza con la carta a los colosenses, por tener cosas parecidas, pero también hay otras que no lo son en absoluto. Lo más importante es saber que la tradición unánime, y nada menos que desde el principio del siglo II, o sea, a una distancia de menos de 50 años, la dan por auténtica. San Irineo, San Clemente de Alejandría, Tertuliano, el fragmento del Muratori, y hay alusiones como carta a los Efesios de Clemente Romano, de Ignacio de Antioquía,
de Policarpo y de San Agustín. Fijaros si tiene testimonios a favor desde el origen de la cristiandad. Si pudiera pasar que tras escribir Pablo contra el error de los colosenses, haya descubierto nuevas perspectivas con relación a Cristo y la Iglesia. O dicho de otra manera, si tuviéramos que sintetizar el contenido de la carta a los Efesios, lo haríamos solo con dos palabras: Cristo, Iglesia. Pero habla del misterio de Cristo, con independencia de lo que la palabra misterio pueda significar, tanto como rito secreto, como mantener el secreto, que encontramos por ejemplo en Sabiduría o en Tobías, o como otras veces lo vemos aplicado a la revelación sobre la naturaleza. Lo importante es que, mientras en los sinópticos la palabra misterio aparece 3 veces, en Juan no aparece ninguna, en Apocalipsis sí, 4 veces. En Pablo la palabra misterio, referido a Cristo, referido a la salvación y además de otra cosa, aparece 18 veces. Pablo es el hombre del misterio en el Nuevo Testamento. Se trata de un misterio divino que solo se puede saber por revelación y que a nosotros nos ha sido revelado. Su objeto es el plan divino de salvación para todos los hombres, concebido en la eternidad, revelado y ejecutado en el tiempo por Cristo, en Cristo y por Cristo. Y ahora Pablo nos ofrece una visión sobre Cristo y sobre la Iglesia, a la que presenta como una prolongación de Cristo en el tiempo y en el espacio. Toda una síntesis de su genio teológico. A este plan llama él el misterio. Pero misterio que es revelado ahora en el Evangelio, donde aparece Cristo como centro, donde todo converge, el lazo que lo une todo, asociando en un solo cuerpo místico a judíos gentiles, a toda gente de raza y condición. Vamos ya con la lectura de la carta. Y estamos leyendo los 2 primeros versículos, Efesios 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A vosotros la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No es más que el saludo, pero fijaros lo que os he dicho anteriormente sobre que tal vez quiera dar un carácter vago e impersonal. No asocia a ninguno de sus compañeros, como hemos visto en las otras cartas. No obstante, y esto es lo más importante del saludo que hemos leído, apunta una triple afirmación cristológica. Ya empezamos desde el saludo: apóstol de Cristo, santos y fieles de Cristo y gracia del Señor Jesucristo. Vamos a ver que el pensamiento dominante es el cómo se realiza la redención, la economía de la redención o el plan divino de salvación, como queráis, como os decía al empezar, ¿no? Y es que Dios desde la eternidad determinó salvar a la humanidad entera. Nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Y el próximo día, si Dios quiere ya, pues cogemos todos seguidos la carta a los Efesios. Rezamos ahora la vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, bendita del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos aparezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza vida que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se nos ofrecen con tantos tragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y ve la majestad de tu mirada.
Sálvanos María, bella como la luna, única como el sol, temible como